Hola chicos de Archile, esta es la clase de historia y el día de hoy hablaremos sobre los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial. Para comenzar, vamos a hacer un muy breve resumen de lo que hablamos en la clase anterior. La clase anterior estuvimos hablando acerca de la crisis del Estado liberal decimonónico. Cuando hablamos de Estado liberal decimonónico nos referimos principalmente a la prosperidad que vivió la economía liberal durante el siglo XIX, es decir, una economía basada en el libre comercio, basada en la libre expresión. Pero vimos que que esta economía liberal llevó a los países fundamentalmente europeos a una expansión de sus territorios que alcanzaron algunos países o fundamentalmente algunos países de África, y finalmente este expansionismo, esta idea de imperialismo, de querer abarcar más territorio, derivó en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un desastre finalmente económico para las grandes potencias europeas y sumió al mundo completo o al mundo europeo en una terrible crisis económica, pero sin embargo esa crisis económica llegó al progreso de Estados Unidos porque eran los únicos que podían comercializar y eran los que daban préstamos a los países europeos para que estos pudiesen levantarse. Sin embargo, este ideal liberal que se experimentó fundamentalmente en la bolsa de comercio va a decantar en el jueves negro, que derribó la bolsa de comercio y que derribó toda esta idea de economía liberal prácticamente sin intervención del Estado, y sumió al mundo completo en una crisis. Bueno, a partir de esta crisis mundial vamos a tener que se van a registrar las primeras ideas, los regímenes totalitarios que van a terminar llevando al mundo a esta Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener que la democracia liberal cayó en una grave crisis y en un gran desprestigio a partir de las crisis económicas que existieron. Y estas fueron entonces reemplazadas por los totalitarismos, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, y la Unión Soviética va a desarrollar otro tipo de totalitarismo que se va a denominar el comunismo estalinista. ¿Cuáles son las crisis de la democracia moderna? Primero, como vimos, los efectos de la Gran Depresión de 1929. Esto va a llevar al incremento de la polarización política. Es decir, se van a comenzar a construir o a constituir bandos con dos ideas o con dos marcadas fuerzas políticas. Por una parte las ideas del comunismo y por otra las ideas del capitalismo. Y las características de los totalitarismos van a hacer que el régimen totalitario va a buscar controlar todos los aspectos de un Estado y va a intentar concentrar todo el poder en una sola persona o en un partido en particular. La vida privada de las personas y las relaciones sociales van a estar controladas por el gobierno y van a ser monitoreadas. Se van a crear aparatos estatales que van a estar vigilando lo que hacen, el actuar de las personas, y cuando exista disidencia, cuando existan movimientos que están en contra del gobierno impuesto, se va a hacer utilización de la fuerza. Vamos a ver que el fascismo italiano va a estar encabezado por la figura de quien vemos en la fotografía, que es Benito Mussolini, y vamos a tener como antecedente de este fascismo italiano la Primera Guerra Mundial. Luego de esta guerra, Italia quedó muy endeudada. Ya dijimos en la clase anterior, la guerra supuso bastante gasto en armamento, y además del gasto en armamento, la reconstrucción de las ciudades, la reconstrucción del país también suponía una gran inversión. Por otra parte, existían altos niveles de desempleo, y también los escasos productos que había para el comercio sufrieron una tremenda inflación, es decir, una elevación en sus precios. Los aliados no adjudicaron los territorios a los que aspiraban. Recordemos que en esta época Italia y Alemania conformaban, junto con Austria, el bloque de los aliados, que buscaba adjudicarse una gran cantidad de territorios, pero que tras el fin de la guerra estos territorios no les fueron anexados. Y Benito Mussolini crea el grupo de las camisas negras, que va a ser un grupo paramilitar que va a ser el encargado de desarticular a los opositores al régimen. ¿Cuáles son las características del fascismo italiano de Benito Mussolini?
Bueno, por una parte vamos a tener que tener una fuerte ideología antidemocrática y sí totalitaria. En este caso se plantea que la figura de la democracia no es suficiente para sacar a Italia de la crisis, de la profunda crisis económica en la que se encuentra, y que para ello se necesita un régimen bastante autoritario y totalitario. Es decir, todo el poder centrado en la figura de Mussolini. Hay también una idea de nacionalismo expansionista, es decir, se van a exacerbar, se van a aumentar las ideas de la necesidad de un nacionalismo, de creer en nosotros mismos, pero a la vez va a existir también una idea de querer crecer y de querer acaparar la mayor cantidad de territorios. Por otra parte, un adoctrinamiento y un control social. Se va a enseñar a las personas a creer lo que el gobierno dice. Y vamos a tener dentro de este adoctrinamiento y control social la propaganda. Por ejemplo, los dos afiches que vemos en la imagen, donde nos dice que quién es el salvador de Italia, y nos dice que es el fascismo, a través de esta figura de Mussolini. En el otro nos enseña cómo el fascismo es un estilo de vida. Y también la intervención del Estado en la economía. Va a ser sumamente o de vital importancia que el Estado controle la economía para así poder salir de la profunda crisis que se vive. Por su parte, en Alemania vamos a tener que, tras el Tratado de Versalles, el pueblo alemán va a quedar con un fuerte sentimiento de humillación, porque va a tener que pagar excesivas indemnizaciones después de la guerra. Y además, sumado a esto, la crisis del 29, donde todo el mundo se ve enfrascado en esta gran crisis económica, va a hacer surgir la figura del nacionalsocialismo, donde este movimiento va a prometer a los alemanes la recuperación del orgullo y de la prosperidad económica que se había perdido. En 1921, Adolfo Hitler asume el liderazgo del Partido Socialista Demócrata. En 1923, los nazis organizan un fracasado golpe de Estado, lo que va a llevar a Hitler a la cárcel. Pero luego de los efectos de la crisis del 29, los nazis van a aumentar su representación en el Parlamento alemán, y en 1933 el presidente se va a ver presionado por los sectores más conservadores del país y le ofrece a Hitler, que era la única figura, la única persona que tenía el carácter para ocupar el cargo de canciller o jefe de gobierno, para sacar a Alemania de la crisis en la que estaba sumida. ¿Cuáles son las características de la ideología nazi? Al igual que el fascismo en Italia, vamos a hablar de un estado totalitario, concentrando todos los poderes en la figura de Adolfo Hitler. Vamos a tener una política nacionalista y expansionista, también, ¿cierto?, una idea de raza superior que va a proponer Hitler, con lo cual va a alentar la moral alemana, y que como son la raza superior merecen también tener más territorios y merecen acrecentar su poderío. Va a existir también un fuerte componente de adoctrinamiento y propaganda. Se ve en la imagen, ¿cierto? La juventud sirve al Führer, que es un cartel de reclutamiento para las juventudes hitlerianas, y la Liga de Jóvenes Mujeres Alemanas en las Juventudes Hitlerianas. Ambos carteles, ¿cierto?, van a tratar de promover a la imagen del Führer. Por otra parte, en Rusia, o lo que ahora es Rusia, vamos a ver que en el año 1917 estalla la revolución bolchevique, que instaura a Lenin, a la figura de Lenin, por sobre la del zar Nicolás II, porque se pensaba, o porque Lenin tenía los ideales marxistas de establecer un país igualitario, un país donde no hubiese clases sociales, o no hubiese clases sociales tan marcadas, donde unos tuviesen más poder o tuviesen más hegemonía sobre el resto. Pero estos ideales democráticos o estos ideales igualitarios que proponía Lenin se vieron frustrados rápidamente tras su muerte, y tras su muerte se genera una pugna de poder entre Joseph Stalin y León Trotsky, quienes rivalizaban en el poder, pero Stalin ya era secretario del Partido Comunista, en tanto que Trotsky era el segundo, era como la mano derecha de Lenin, por lo tanto correspondía que Trotsky, según ideales, pudiese continuar con la línea de Lenin,
Sin embargo, es Stalin quien ya se había acaparado de todo el poder y quien queda constituido, queda convertido en el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas. Stalin y Trotsky tenían marcadas diferencias. Trotsky era mucho más democrático que Stalin. A Trotsky le habría parecido terrible esta idea de un gobierno tan centralizado en la figura de un líder. Sin embargo, Stalin prontamente se deshace de Trotsky, lo envía al exilio. Trotsky se refugia en México, pero también desde su exilio, desde su escondite, Stalin lo manda a matar. Y no solamente lo manda a matar, sino que en las imágenes que vemos, también Stalin se encargó de hacerlo desaparecer de la historia. O sea, nosotros pensamos que hoy en día existe el Photoshop, pero ya por esos años, 1917, 1918, ya existía esta idea de eliminar a un personaje de las imágenes, como vemos en ambas fotografías. Las características del estalinismo, vamos a ver que es la dictadura de un partido único. Solamente va a existir el Partido Comunista y solo los miembros de este partido van a poder ser candidatos. Entonces existe una idea de democracia porque, porque los rusos pueden optar o hay elecciones permanentes, sin embargo los candidatos son solamente del Partido Comunista. Buscan que el sistema económico esté centralizado y esté centralizado en el Estado. Va a haber una colectivización agraria y un desarrollo industrial, pero todo esto va a estar fuertemente controlado por el Estado. Por otra parte, va a haber represión y la eliminación de toda disidencia. Va a haber un fuerte aparato represivo para quienes se muestran en contra del estalinismo, y van a estar los gulags, que van a ser los campos de concentración donde se van a enviar a estos mismos disidentes, y van a ser ciertos campos de concentración muy parecidos a la esclavitud, donde estas personas van a tener que trabajar en función o para el Estado. Va también a existir un control y una utilización muy grande de la propaganda. Va a existir un culto a la persona del líder. Como vemos en la imagen, ¿cierto? Stalin se muestra casi como un salvador, casi como un superhéroe. Gracias a Stalin, gracias al querido Stalin por nuestra infancia, es lo que reza ese cartel. Y además el control de la información, que como vimos va a estar fuertemente enraizada con lo que veíamos en las fotografías anteriores, de incluso eliminar no solamente a Trotsky, sino que a varios miembros más que a Stalin le parecían contrarios a su régimen. Bueno, estos totalitarismos, o en el contexto de los totalitarismos, es que se va a desencadenar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los antecedentes? Va a existir una gran tensión entre las relaciones internacionales tras la Primera Guerra. Va a existir un tremendo descontento alemán con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles señala, en cuanto a condiciones políticas, la cesión de territorios alemanes para Francia, Polonia y Bélgica. O sea, los territorios que se anexó a Alemania durante la Primera Guerra Mundial van a ser repartidos entre estas naciones. Por otra parte, va a haber una destrucción del imperio colonial alemán. Esta idea que tenía Alemania de expandirse hacia otras colonias, hacia otro territorio, va a hacer que pierda estas posesiones y la cesión de la mayor parte de su marina mercante, es decir, de su fuerza marítima, va a ser también cedida a las naciones que señalábamos anteriormente. También en el Tratado de Versalles se van a entregar condiciones militares, y en esto Francia lo que busca es asegurar su seguridad y va a imponer la abolición, es decir, el exterminio del servicio militar en Alemania, la reducción del ejército a solo 100.000 hombres y supervisados por la Sociedad de Naciones, y la desmilitarización del Reich. Va a haber también un pago de indemnizaciones de guerra, la cesión de propiedades en Alsacia y Lorena, y el pago de reparaciones que a juicio de los alemanes va a ser excesivo, y todo esto va a debilitar su moral, como decíamos, y va a llevar también a la expansión de los totalitarismos, o en este caso del totalitarismo de Hitler. Por otra parte, va a existir un orden mundial de entreguerras, el expansionismo y la carrera armamentista. Ya vemos que en el Tratado de Versalles se le imponen fuertes medidas o fuertes límites armamentistas a Alemania. Sin embargo, Alemania va a seguir generando una fuerte inversión en armamentos.
Va a haber también un profundo cuestionamiento al sistema democrático. Ya vimos, se le va a considerar incapaz de hacer surgir económicamente a los países. Va a haber también un deseo nacionalista alemán por reivindicarse, por una revancha luego de este Tratado de Versalles. Y Hitler va a alentar la industria de la guerra. Italia y Japón van a iniciar a su vez un programa para conquistar territorios. Y vamos a tener aquí una imagen del gasto militar o de gastos militares en los presupuestos nacionales. Vamos a tener como en todos los años, desde 1935 a 1939, Alemania va a encabezar la lista de presupuesto nacional invertido en armamento de guerra en una época en que tenía prohibido realizar este tipo de inversiones. Vamos a ver que la democracia cada vez se va a encontrar más débil. Recordemos que la Sociedad de Naciones va a ser una organización que se va a configurar después de la Primera Guerra Mundial, que va a buscar detener o va a buscar funcionar como un organismo que regule la relación entre los distintos estados. Sin embargo, esta Sociedad de Naciones no logra detener el deseo expansionista de ciertas naciones y en 1938 Alemania se anexó Austria y las regiones checas del sudeste. Por su parte, Francia e Inglaterra van a mantener una política de apaciguamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Alemania genere una gran inversión en armamento y esté invadiendo países vecinos, Francia e Inglaterra se van a mantener en silencio o van a hacer una protesta muy moderada con el fin de evitar una nueva guerra. Hitler va a lograr la desmembración y la anexión de Checoslovaquia en 1939. Italia en 1935 va a invadir Etiopía. Japón inicia la invasión de China en 1937. Así, se va a conformar el eje de Berlín, Roma y Tokio, que va a ser un régimen fuertemente anticomunista. Y pese a que Alemania o que el Führer tiene esta idea de anticomunismo, aún así va a firmar en 1939 el pacto de no agresión con Rusia, y así Francia y Gran Bretaña se convierten en aliados entre ellos y le ofrecen protección a Polonia en caso de que sean atacados por los nazis. Luego vamos a tener que el 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia. Y como habíamos dicho, Inglaterra y Francia habían declarado su solidaridad con este país y por lo tanto cuando se le declara la guerra o cuando invaden el territorio de Polonia, entonces Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. La guerra entonces va a alcanzar una dimensión mundial y bueno, estas características las vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las etapas de la guerra? Va a comenzar con la llamada guerra relámpago. Después de la invasión a Polonia, esta fue repartida entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas. Vemos que Polonia fue un país que se inventó después de la Primera Guerra Mundial y lo que más le molesta de este país a Alemania es que haya sido, para poder darle una salida al mar, dividió la región alemana en dos. Y vamos a ver que al poco tiempo este país va a ser invadido en la parte occidental por Alemania y en la parte oriental va a ser invadida por Rusia. Por otra parte, las tropas soviéticas van a ocupar también toda Estonia, Letonia y Lituania. Y de esta forma van a invadir Finlandia, con la idea de anexarse también a este país. Sin embargo, el ejército finlandés dio una fuerte resistencia y esto generó un gran desarme y una hecatombe para el ejército rojo ruso, y esto generó en Hitler la idea de que el ejército ruso era un ejército muy débil. El siguiente objetivo, o por su parte, el siguiente objetivo de Hitler fue Francia. Los franceses habían concentrado sus tropas en la frontera belga. Sin embargo, los alemanes sorprendieron con un ataque a través de la zona montañosa de las Ardenas. Entonces, en este momento, Francia queda debilitado y queda entregado prácticamente al gobierno o a la ocupación nazi. En la imagen podemos ver cuál fue la expansión del territorio que los nazis lograron tener de
prácticamente la mitad de Francia. Y existe también otra parte de Francia que se va a denominar la Francia libre. Con Francia ocupada, Inglaterra queda prácticamente solo enfrentando la guerra, y así los alemanes iniciaron bombardeos masivos sobre la ciudad de Londres y Coventry principalmente, y a Inglaterra le correspondió resistir casi un año solo estos bombardeos que los alemanes realizaban. Sin embargo, su calidad insular, es decir, de ser una isla, significó el poder resistir de mejor manera, y también llevó a derrotar a las fuerzas de los nazis tras un año. Sin embargo, en 1940 la Italia de Mussolini entró en la guerra y junto con Alemania lograron conquistar Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia y Grecia. O sea, ya en 1940 prácticamente toda Europa estaba en poder o en manos de los nazis. La guerra va a adquirir una dimensión mundial en el momento en que en 1941 Hitler decide invalidar o pasar por alto el tratado de no agresión que había firmado con Rusia, y desde 3 ejes intenta conquistar o intenta invadir Rusia. Sin embargo, vamos a tener que su principal eje o su principal lugar de... su principal punto, su principal enfoque estaba en la ciudad de Stalingrado, porque era la ciudad que llevaba el nombre de Stalin y por lo tanto quería humillarlo. Sin embargo, la ciudad de Stalingrado genera una fuerte resistencia, y pese al asedio, pese a las hambrunas, pese a todo lo que tuvieron que sufrir, incluso tuvieron que alimentarse no solamente de sus mascotas, sino que también de ratones, de palomas, tuvieron que acudir al canibalismo para no morir de hambre. Pero bueno, también el implacable invierno ruso va a dar su primera derrota al ejército de Hitler, con temperaturas que se habla de que ese implacable invierno ruso llegó casi un mes antes de lo que habitualmente llegaba, con temperaturas. Algunos señalan que fueron de menos 17 grados, otros señalan que fueron de menos 53 grados. Hitler, por supuesto, pensaba en una guerra muy corta, en una guerra que no duraría más de 6 semanas, porque pensaba, tras la derrota del ejército ruso en Finlandia, que era un ejército prácticamente debilitado, que no tenía ningún tipo de poder y llevó muy pocas provisiones. Además, como estaba extendiéndose en un territorio bastante amplio y tenía además 3 focos donde estaba peleando esta guerra, entonces se hizo casi imposible poder hacer frente a esta batalla, y debieron retroceder en 1942, que va a ser la primera derrota alemana. Luego, bueno, vemos que esta guerra se está dando, es una guerra de dimensiones mundiales. Entonces, el ataque de Japón a la flota naval estadounidense en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, vamos a tener que va a generar el ingreso de Estados Unidos en la guerra mundial. Bueno, cuando hablamos de Pearl Harbor, hablamos de este ataque o de esta invasión de Japón a la flota naval estadounidense, donde lo que pretendían los japoneses era que Estados Unidos no pudiese contar con su flota para impedir sus propósitos entre China y el sudeste asiático. Sin embargo, cometió un grave error la flota japonesa que invadió Pearl Harbor, porque solamente se dedicó a destruir los aviones y los barcos. Sin embargo, la central eléctrica que proveía de electricidad a la ciudad, el astillero que era donde se fabricaban y se reparaban los barcos, las instalaciones de mantenimiento, los depósitos de combustible, los torpedos, los muelles de submarino y
edificios del cuartel general y las secciones de inteligencia no fueron atacadas, y por lo tanto, si bien Estados Unidos se vio enfrentado, se vio debilitado con este ataque japonés que fue bastante mortal para Estados Unidos, sin embargo Estados Unidos prontamente pudo rearmarse y emprender la lucha en contra de Japón, y además supuso el ingreso de Estados Unidos a esta guerra. Por otra parte, vamos a tener que entre 1943 y 1945 se va a desarrollar la derrota del eje, y vamos a tener primero la derrota alemana por parte de los aliados. Inglaterra y Francia en Stalingrado van a lograr, luego del sitio que efectúa los alemanes durante más de un año a esta ciudad, debilitándola terriblemente. Pensamos que en Stalingrado había 3 millones de habitantes cuando comenzó la ocupación. Se levanta un cerco para que los alemanes no puedan ingresar. Sin embargo, mueren por la hambruna y por el frío. Básicamente más de 1.200.000 personas murieron, se dice familias completas, en este sitio que se hace a la ciudad de Stalingrado. Sin embargo, la ciudad logró resistir hasta que llegaron los aliados y derrotaron a las fuerzas de Hitler, a las fuerzas nazis, quien fue cediendo rápidamente un montón de territorios por la parte oriental del eje de guerra. Por otra parte, en 1943 también se produce el armisticio italiano, que es la entrega absoluta, la rendición de Italia, puesto que también se habían visto terriblemente afectados en su afán de conquista. En vez de anexar territorios, iban perdiendo y su ejército sufría cada vez más derrotas. Entonces se comenzó a pensar que Mussolini no tenía las competencias necesarias para convertirse o para ser el líder que Italia necesitaba, y por lo tanto se lo eliminó y se lo tomó prisionero, y más tarde fue ejecutado. Bueno, el armisticio italiano se vio como una traición de parte de Italia a los nazis, quienes no quisieron declarar la guerra a Italia porque sabían que tenía muchas tropas en el territorio italiano y que podrían sufrir las consecuencias. Por otra parte, tenemos que ya la intervención de Estados Unidos y el desembarco aliado en Normandía en 1944, que comenzó o que hizo la recuperación de Francia, hizo también retroceder al ejército nazi, que ya estaba retrocediendo por la parte oriental. Ahora también comienza a retroceder rápidamente por la parte occidental. Entonces, este retroceso desde ambos ejes o desde ambos costados hace que el curso de la guerra cambie completamente. Y en abril de 1945 el régimen nazi se descompone porque ya se encuentra sitiada por todos los alrededores. Berlín es fuertemente bombardeada. Estados Unidos autoriza el bombardeo a Berlín para matar a la población civil o para atacar a la población civil, y esto va a llevar a que Hitler se suicide en su búnker y Alemania firme la rendición completamente. Sin embargo, Japón no renunció a la guerra, y en agosto de 1945 Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, y esto obligó finalmente a Japón a rendirse, a entregar el armisticio completamente a manos de los estadounidenses. Y con esta rendición de Japón finaliza la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, vamos a tener que esta guerra fue una guerra sin precedentes, ha sido la guerra más destructiva en la historia de la humanidad. Tanto por esta capacidad destructiva como por el terrible armamento utilizado. Pensemos que lo que pone fin a esta guerra son 2 bombas nucleares, son 2 bombas atómicas, que van a mostrar la crueldad del ser humano, no solamente a través de estos bombardeos masivos a poblaciones civiles, tanto como a los soldados, sino que también se va a ver en los campos de concentración de los judíos, de los nazis hacia los judíos, también los terribles crímenes de guerra que va a realizar Japón también en sus territorios. Vamos a tener también que las nuevas armas y las tecnologías, las nuevas estrategias del siglo XX van a ser devastadoras, como por ejemplo la aplicación de radares para localizar artefactos a distancia,
los sistemas de bomba teledirigidas y la energía atómica, el perfeccionamiento de las armas como el tanque y como la aviación. También la propaganda de guerra, cuando se habla de carteles, de películas, de emisiones radiales que van a tratar de convencer a la población de que es necesario mantenerse en guerra para mantener la moral y el ánimo de los soldados y solicitar a su vez el apoyo, entre otros fines. Vamos a ver también que esta guerra tuvo una extensión planetaria que va a que se va a ver en la cantidad de países que se vieron envueltos en conflicto, en la cantidad de frentes que tuvo el conflicto, los distintos combates que se llevaron a cabo. O sea, todavía no existe una cantidad oficial o una cifra oficial de muertos, pero se habla entre 80 millones y entre 100 millones de hombres que murieron en esta guerra. Gran cantidad también de mujeres van a ingresar a la industria armamentista. Consecuencias de la guerra: vamos a ver que la guerra mundial fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia y sus efectos demográficos, materiales y morales fueron devastadores. Aquí vamos a tener una cantidad aproximada de las víctimas en, que murieron en la Segunda Guerra Mundial, pero si vemos en las cifras, por ejemplo en Japón, no aparecen las víctimas de las bombas atómicas, de las cuales se habla que el día en que se ejecutaron se habla de más de 120.000 personas muertas, pero que con el paso de los días y con el paso de los años se han multiplicado esas muertes. Vamos a tener también los crímenes de lesa humanidad que se llevaron a cabo en los bombardeos a China y al sudeste asiático, donde vamos a encontrar que Japón realizó terribles crímenes de guerra, como asesinatos en masa, experimentos en humanos con armas biológicas, utilización o empleo de armas químicas, hambrunas que eran absolutamente evitables, torturas a los prisioneros de guerra, se ejecutó el canibalismo, trabajos forzados, saqueos. También se utilizó a mujeres que eran llevadas forzosamente a campos de concentración y que luego eran abusadas por los soldados japoneses. Y lo que tenemos súper claro, el holocausto nazi, que habla de más de 5 millones de personas que fueron terriblemente torturadas, a las cuales se les entregaban raciones de comida que correspondían a un cuarto o a una décima parte más bien de las calorías que necesita consumir una persona, quienes vivían enfermos y a los enfermos eran asesinados en cámaras de gases o eran quemados inclusive. También las migraciones forzadas, algunos fueron provocados por los nazis en los países que ocuparon durante el conflicto, pero también prisioneros de guerra o los acuerdos que se establecieron en los tratados de paz y los cambios de frontera. Así en 1945 había en Europa unos 40 millones de hombres y mujeres y niños desarraigados, 40 millones de personas que no tenían hogar. Se habla de 13 millones de alemanes expulsados de Checoslovaquia y de las zonas anexionadas por Polonia y la Unión Soviética. Aquí vemos entonces cómo los inmigrantes en esta época eran los europeos. También va a estar los daños a la infraestructura, las pérdidas materiales eran considerables, la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Como decíamos, la bomba en Hiroshima mató a más de 40.000 personas en un solo día y de Nagasaki a más de 80.000 personas en un solo día, pero se habla que en los meses posteriores los muertos llegarían a unos 214.000 personas y hasta el día de hoy, 70 años después, se siguen viendo víctimas de la radiación que produjeron estas bombas. Las innumerables ciudades que fueron arrasadas, la red de comunicaciones prácticamente desapareció, campos de cultivo bombardeados, por lo tanto tras la guerra se vivieron años de hambruna y esto va a desembocar también en un nuevo orden mundial. Así vamos a tener la ocupación y división de Alemania. Tras la Segunda Guerra, los aliados se repartieron Alemania o dividieron la Alemania en 4 partes y quedaron cada una de estas partes divididas o entregadas a uno de los países aliados: Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Rusia. También va a surgir grandes transformaciones en el este de Europa y también se va a producir el fin del expansionismo japonés.
Dentro de las consecuencias políticas vamos a tener la caída de los fascismos, la división del bloque oriental de la Unión Soviética, o la división, perdón, del mundo en dos bloques. Por una parte va a existir la división del bloque oriental, que va a estar dominado por la Unión Soviética y por todas las ideas comunistas, y por otra parte un bloque occidental que va a estar encabezado por Estados Unidos con un marcado enfoque capitalista. Y como decíamos, la invasión japonesa al sudeste asiático y a las colonias europeas mostraron que la fuerza de los ejércitos colonizadores no era tan fuerte, y esto llevó a que muchos países africanos buscaran su independencia. Transformaciones económicas, vamos a ver que en Europa va a existir una gran devastación de las ciudades, de los campos, dijimos, fueron bombardeados, ya no van a ser capaces, ya no van a poder producirse en ellos alimentos, y las industrias también van a haber resultado fuertemente agraviadas durante esta guerra. Esto va a llevar a una terrible crisis económica de los países que estuvieron en la guerra. Por su parte, Estados Unidos durante la guerra se convirtió en el mayor proveedor de armamento, por lo tanto recibió bastante dinero en, en esta razón. Por otra parte va a estar el plan Marshall, que va a ser un plan que va a buscar financiar a los países europeos para que ellos puedan levantarse, y esto también va a significar intereses que van a tener que ser devueltos a Estados Unidos, y va a haber entonces este nuevo orden que va a estar encabezado por por Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, también va a haber consecuencias positivas después de esta Segunda Guerra, que va a ser una búsqueda por la paz. Y la Sociedad de Naciones, que surgió luego de la Primera Guerra Mundial, va a ser reemplazada o sustituida por la Organización de Naciones Unidas, también conocida como la ONU. En 1945 se va a escribir o se va a redactar la Carta de las Naciones Unidas, que va a estar firmada por 50 países, pero que ya 4 años después, en 1949, había sido firmada por la mayoría de los países del mundo. ¿Cuáles eran los objetivos de la ONU? Primero, garantizar los derechos de todas las personas, garantizar o buscar la paz y la seguridad mundial, garantizar también la libre determinación de los pueblos y el principio de no intervención, es decir, que los pueblos pudiesen vivir de manera autónoma y soberana dentro de sus territorios sin que por ello fueran intervenidos por militares o por otros gobiernos que quisieran afianzar sus democracias o sus visiones del mundo en estos países más pequeños. Y también va a buscar el fomento de la cooperación entre los pueblos en aspectos económicos, sociales, culturales, educativos, sanitarios, entre otros. Entonces así la ONU va a tener varias divisiones, como la UNICEF, como la Organización Mundial de la Salud, como el Banco Internacional, la UNICEF, y así diversos organismos que van a estar en pro de garantizar estos derechos de las personas y la paz y la seguridad en el mundo. Como vimos, los órganos y programas de las Naciones Unidas van a estar encabezados por la Asamblea y la Secretaría General. En la Asamblea van a participar un representante de cada país que es miembro de la ONU para recomendar soluciones a conflictos, y en la segunda va a ser un órgano administrativo que va a contar con algunos miembros permanentes. Y por otra parte, el Consejo de Seguridad, que va a estar compuesto por 5 miembros permanentes que van a tener derecho a veto, es decir, a vetar a otros países de participar en algunos acuerdos. Estos países van a ser Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. Consecuentemente son los que se llamaron aliados durante, o salvo China, son los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Y por 10 miembros que no van a ser permanentes y por lo tanto van a estar cambiando continuamente. La Asamblea de la ONU firma en 1948. En 1948, o sea, hace 70 años atrás, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se señala que los derechos humanos son inherentes, es decir, son propios de todos los seres humanos, que no hay distinción de nacionalidad, de lugar de residencia, de sexo, de origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Según esto, todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. ¿Cuáles van a ser las características de los derechos humanos? Que son inherentes al ser humano, es decir, el ser humano por nacer humano ya nace con todos estos derechos, son inalienables, es decir, no se pueden traspasar a otros. Por ejemplo, dentro de los derechos humanos se habla del derecho a la libertad, y si alguna persona por cometer algún delito pierde este derecho a la libertad,
otra persona no se lo puede vender o no se lo puede transferir. Son también universales, como decíamos, independiente del sexo, independiente de la raza, independiente de la etnia. Los derechos universales corren para todos los seres humanos. Son interdependientes e indivisibles, es decir, todos los derechos humanos son igualmente válidos. Entonces, si yo quito un derecho humano a una persona, entonces estoy quitándole todos los derechos humanos o altero todo el resto de sus derechos humanos. Y son imprescriptibles. Esto quiere decir que no caducan nunca, que nunca pierden su validez. Bueno, una clase bastante extensa, es un periodo que abarca 6 años bastante complejos, por lo tanto no pretendemos abarcarlos como mucho, hacer una pequeña pincelada a cada uno de estos conflictos, pero la idea es tener más o menos un panorama general y una visión general de los hechos que ocurrieron principalmente en este conflicto bélico que dio forma un poco al mundo como lo conocemos hoy en día. Les invito a desarrollar las actividades propuestas y nos vemos la próxima semana en clases.